El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echarse a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús les respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Hay un problema interesante que se está dando, ya tiene muchos siglos, pero a veces en ciertos momentos se acentúa más, se agudiza más. La incapacidad que tiene el ser hombre, del hombre en sí, de salir de unas cajas, yo les llamo caja de seguridad, donde no son capaces de salir de ahí. O sea, se encajonan o nos encajonamos con criterios o con formas de hacer las cosas que creemos que no se puede salir de ahí. O sea, tenemos que hacer las cosas tal y como están ahí, tal y como el mundo lo marca, tal y como la sociedad o la mayoría lo marca. Esto es muy interesante porque mucha gente podría decir eso de los católicos, que estamos dentro de una caja donde no aceptamos o no nos salimos de aquí los principios, los dogmas. No, hay que ser open mind. Aquí hay una pequeña diferencia, que nosotros, o al menos es la idea, que el católico busca hacer lo que Dios quiere de nosotros, no lo que yo quiero. Entonces, vemos en este planteamiento que Jesús o Dios en general escucha la oración del que tiene fe, pero siempre y cuando no sea contrario a la misión que Dios tiene para con nosotros. La misión es la salvación del alma. Entonces, ¿Dios escucha la oración? Sí. ¿Y puede hacer grandes cosas? Sí. Siempre y cuando vaya de acuerdo a la misión que Dios tiene para contigo. Entonces, muchas veces preguntamos: ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no responde si ya le he pedido? Puede ser por dos cosas. Una de ellas, y la más frecuente: no tienes fe. No tienes verdaderamente esa madurez de fe para confiar que va a pasar no lo que quieres, sino lo que es mejor. Lo que es mejor para ti, de acuerdo al proyecto de Dios. Entonces, Dios sí escucha la oración y Dios te da lo que haces de acuerdo a tu fe, por un lado, y de acuerdo a otro elemento importante, que no obstaculice la misión que Dios tiene. Entonces, cuando muchos nos pueden, porque esta reflexión tiende mucho a usarse en doble sentido. Yo la voy a usar en el sentido de cómo el mundo nos encajona. Pero el mundo también puede decir: es que ustedes los católicos están igual. No, porque al menos nosotros sabemos que estamos obedeciendo a Dios, o queremos obedecer a Dios. El caso es que hay muchas cosas donde el mundo nos encajona, nos limita. Hoy por hoy es muchísimo más. Necesitamos tantas cosas que si nos salimos de ahí no voy a ser feliz. Por ejemplo, compartía la tristeza que hay cuando
Las familias necesitan de cosas materiales para estar bien. Cuando se necesita verdaderamente de algo y si no lo tienes, no eres feliz. O sea, no nos salimos de eso. O sea, nos metemos en esa caja mental de limitaciones, a veces físicas. Muchas personas con sus enfermedades creen que ya no pueden ser felices, que ya no pueden ser plenos porque ya no hacían lo que hacían antes. Yo compartía de un personaje, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto en video, en las redes sociales o en YouTube, un joven que se llama Nick Buick, no me acuerdo que de Australia, y es un joven que nació sin brazos y sin piernas, y nada más con un pequeño piecito o dedito con el que, pero se mueve, camina, no tiene piernas, sino con los muslos o con la cadera, pero sabe nadar, sabe escribir, ya está casado y tiene hijo, y es un predicador. O sea, este joven no se vio a sí mismo como aquella persona, ay, pobrecito de mí, es que yo no sé, es que va a ser de mí, yo no tengo piernas, yo no tengo brazos. Cuando habemos gente que tenemos todo y no hacemos nada, nos sentimos tan limitados porque necesito carro, necesito esto, necesito lo otro, para sentirme bien o para sentir que puedo hacer las cosas. O sea, por ejemplo, ¿qué daño hacen los padres a los hijos cuando los hacen necesitar de lo material para ser feliz? Y me los entretienen con celulares, con tablets o con tantas estupideces, que si no las tienen no son felices. Aquí hay algo bien interesante. En la primera lectura vemos a un pueblo que está tan cerrado en su limitación, en su incapacidad de ver todo lo que Dios ha hecho por él, que tienen miedo de algo cuando acaban de salir de un pueblo superior en poder y en grandeza a los pueblitos chafas a los cuales se van a enfrentar. Imagínense salir librado de una potencia como Estados Unidos o Rusia o China, salir librado de ellos y tener que enfrentarte, pues no sé, por no mencionar país, para que no se sientan así como a un estado, el estado de Oaxaca o el estado del DF, ¿sí? O sea, tú no tuviste miedo o pudiste salir ileso de un país tan poderoso como Egipto y no te puedes enfrentar a los hititas, a los cananeos, a los jebuseos, que no tienen la grandeza del pueblo de Egipto, pero no lo ven. Entonces llegan a la tierra prometida y mandan a unos exploradores para que vean cómo está el terreno. Y sí, en efecto, es una tierra que emana leche y miel, y llegan con unos frutotes bien grandotes. Pero de los 12 que mandaron, 11 bien negativos. No, si no vamos a poder, están más grandotes, híjole, nos van a ganar, y al lado de ellos parecemos saltamontes, ellos son unos gigantes. Cuando dices, espérate, y acaban de salir de una situación donde vieron los prodigios de Dios y no son capaces de salir de ese esquema mental del miedo, de la inseguridad, donde todo se les tiene que dar peladito y a la boca para que salgan adelante. Ese es el daño que hacen los padres a los hijos. Cuando me les dan todo así peladito y a la boca, a ver qué es lo que quiere el príncipe, ándele, sí, mijito, aquí tiene su mamá, aquí tiene su papá, que le va a dar todo peladito. Es que no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Entonces, los estás metiendo, aparentemente los quieres ayudar, pero los estás metiendo en una caja que no van a ser capaces de enfrentarse a un problema, no van a ser capaces de superar las dificultades, porque nunca salieron de esa caja mental, que es el problema del pueblo judío. Hay un hombre que sí dice, es que sí podemos, sí podemos. Y fíjense, los líderes, los que van adelante, en este caso los exploradores, la influencia que tienen con los que se quedan. Me refiero a los padres con los hijos. Estos empezaron a decir, ¿sí? Dice, al cabo de 40 días volvieron los exploradores después de recorrer toda aquella tierra. Fueron a presentarse ante Moisés, Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cadés. Les mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación. Fuimos al país a donde nos enviaste y de veras mana leche y miel
como puedes ver por estos frutos. Pero el pueblo que habita en el país es poderoso, las ciudades están fortificadas y son muy grandes y hasta hemos visto ahí gigantes descendientes de Anak. Y ya describe dónde están cada pueblo. O sea, si uno se va a la historia, estos pueblos no eran nada, ni siquiera eran potencias, no eran nada. Pero el miedo, el esquema que llevan ahí de esclavos, no, han salido de la esclavitud, pero todavía siguen siendo esclavos del miedo. Y muchos de nosotros, aunque hemos salido del pecado, gracias a los sacramentos, gracias al bautismo, todavía seguimos esclavizados de esa realidad. Y no salimos. Y entonces empiezan a decir, Caleb, uno de los exploradores, calmó al pueblo que empezaba a criticar a Moisés y les dijo, vayamos y conquistemos el país, porque sin duda podremos apoderarnos de él. Pero los otros insistieron, no podemos atacar ese pueblo, es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal del país, ¿sí?, que habían explorado. El país que hemos recorrido, explorado, no produce lo suficiente. Oye, espérate, acabas de traer frutos que dices que sí mana leche y miel. Y ellos, no, es que no produce lo suficiente. O sea, ¿hasta dónde viene la ceguera de todo esto? ¿Sí? Y dice, entonces es cuando Dios va a tener que enseñarle al pueblo lo que no quisieron hacer por esa estrechez mental, por estar encerrados, lo van a tener que vivir 40 años. Y esto es algo que a muchos de nosotros nos pasa, por no tener esa fe, por tener miedo al dolor, al sufrimiento, por no querer salir de ese esquema en donde todo esté bien, todo esté controlado, donde nadie sufra, donde todo me salga bien. Vamos a recorrer lo que pudo haber sido nada más 40 días de espera en lo que hicieron el recorrido de la ciudad. Dice, de ser 40 días, van a ser 40 años. No es que Dios esté castigando, es que ellos no están preparados. Tienen que crecer y tienen que madurar. Y entonces van a tener que aprender a salir de ese esquema, en la carencia, en el sufrimiento, en el dolor, que representa el desierto, 40 años, para que enseñen a sus hijos verdaderamente a confiar en Dios, donde humanamente es algo imposible, para Dios no es. Por eso yo les decía al principio, Dios escucha la oración de los que tienen fe y siempre y cuando vaya de acuerdo a la misión que Jesús tiene para nosotros. Siempre y cuando vaya de acuerdo con la misión que Jesús tiene. ¿Sí? Él viene a cumplir una misión en cada uno de nosotros. Ahora bien, esto es un esquema o una situación. Vámonos al Evangelio, que no hay mucha diferencia. En el Evangelio encontramos también otro esquema de caja donde nos metemos ahí y no salimos. Aquella realidad en donde Jesús dice, yo he venido no por los de afuera, vengo por los de Israel. Pareciera que Jesús está rechazando o negando la ayuda. Pero realmente lo que Jesús quería era que sus discípulos salieran de esa situación nada más de nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos los mejores, nosotros somos especiales. Y está la narración de esta mujer que no es judía, es cananea. Y hay que entender esto. Los judíos eran muy elitistas. O sea, no se mezclaban con ningún pueblo para no contaminarse, para no agarrar costumbres. Lo vemos con la mujer samaritana que Jesús llega al pozo y le dice, ¿cómo es que quieres hablar conmigo si los judíos no nos quieren, no quieren a los samaritanos? Entonces los judíos con todos los paganos eran así como que no se atrevían. Pareciera aquí que Jesús tiene ese mismo esquema. La mujer está gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, su hija está endemoniada. Jesús no le hace caso. Pareciera que Jesús pasa de largo ante esa realidad, pero Él quiere que rompamos también un esquema, que salgamos de esa realidad que a veces nos limitamos. Y entonces los discípulos, Señor, mira, viene gritando, atiéndela porque da mucha lata. Él no contesta. Sí les contesta. Les dice, es que yo no he venido, dice,
yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Son unas palabras fuertes. Pareciera que Jesús pasa de largo de las necesidades de esta mujer. Viene, se presenta a la mujer de una manera así y le dice: Señor, ayúdame. Y aquí es donde Jesús rompe completamente esa realidad. Y es cuando le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Y la mujer le dice: Señor, pero también los perros nos alimentamos de lo que caen, de la migaja de sus amos. Y entonces ahí Jesús ya sabía, obviamente lo sabía, pero él quería romper ese esquema, a veces el cual nosotros tenemos con los demás, con los pecadores. El Papa hoy, creo que fue hoy, hablaba sobre los divorciados vueltos a casar. No están excomulgados, la iglesia no los rechaza, no pueden recibir sacramentos, pero no los rechaza. De hecho, pueden participar en la celebración de deben participar. Claro, no comulgan, no se confiesan, pero no se les cierran las puertas. El problema es cuando a veces nosotros somos tan cerrados. Imagínense, a veces en una ocasión, yo no sé si ustedes hayan dado cuenta, yo soy zurdo. Y a veces cuando bendigo con la zurda. Una señora me regañó una vez, que la zurda no, porque es del diablo. Entonces, si las dos fueron consagradas, no, pero la zurda no. Y también en una misa concelebrada, la primera misa concelebrada que realicé eran varios sacerdotes, yo uso la izquierda, la derecha casi no la uso porque no tengo la fuerza. Entonces cuando hacemos la concelebrada, los concelebrantes levantamos una mano, yo siempre levanto la izquierda. Y un sacerdote que estaba a mi lado me dice: esa no, la derecha, ups. Entonces dije: bueno, espérate. Fui y le pregunté a un sacerdote liturgista, y le pregunté: ¿hay algún problema? Dice: no, porque las dos están consagradas. ¿Sí? Entonces, como que a veces somos tan mente cerrada en muchas cosas que no podemos ver y nos limitamos a la acción de Dios. Dios puede hablar. Sería como decir: es que yo conozco todo y ustedes no me pueden enseñar a mí. Yo soy sacerdote y ustedes bola de ignorantes. Pues espérate. Y si hay padrecitos así, así hay padrecitos, desgraciadamente. El problema aquí es cuando no salimos de esa caja de seguridad y nos limitamos a eso. Otra anécdota que yo tuve cuando vivía en la casa de mis padres, estaba en la iglesia, allá en la Sagrada Pasión, y en esa iglesia se tenían velas, creo eran velas, que tú agarrabas y tú ponías el dinero, costaba tanto dinero, para prenderla y ponerlas donde se ponen las velas. Y una señora se me acercó y me dice: ¿tiene un cambio de a 200? Porque no traigo fera. Le digo: no. Dice: pero es que yo quería. Le digo: no creo que haya problema. Pues Dios no se va a fijar si usted la pagó o no la pagó. Agárrela, llévesela y pues cuando usted pueda, da el dinero en la ofrenda. No, es que yo no soy una ladrona. Le digo: perdón. O sea, hasta dónde a veces, la idea era tomar la vela y yo le dije: bueno, pues, si quiere délo en la ofrenda de ese dinero y hasta puede dar los 200 pesos. Uy, se enojó la señora. Cosas tontas si ustedes quieren. Ahora esto aplíquenlo a nivel de nuestra fe, a nivel de nuestra realidad cotidiana. ¿Cuántas veces por nuestra incapacidad de poder ver con fe las cosas, nos limitamos y creemos que no podemos? Para Dios no hay nada imposible y Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. De hecho, lo está haciendo. Pero limitamos nosotros la acción de Dios por nuestros miedos, por nuestros traumas, por nuestros pecados, cuando Dios quiere que salgamos de esa realidad, que no nos encerremos, sino que seamos capaces desde la caridad, desde la fe, responder al proyecto de Dios. Yo los invito a que seamos esos hombres y mujeres capaces de salir de ese esquema a veces de miedo
a veces de materialismo, de hedonismo, del placer, del tener, del estar bien, para poder empezar realmente a vivir en esa confianza. A veces hay que enfrentar gigantes, pero dice un refrán, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero nos da miedo y dejamos que el miedo o la falta de fe sea más fuerte. Aquí esta mujer nos da una enseñanza de fe increíble y como es una enseñanza también grande para los apóstoles, que esto nos enseña a nosotros en este caminar, en esta escucha de la voluntad de Dios, nos enseñe verdaderamente a vivir y a entender la voluntad de Dios y dejarnos guiar. A veces hay que conquistar, como el pueblo judío, a veces hay que confiar y tener fe, como esta mujer. Si no, vamos a seguir encerrados en esquemas mentales que les llaman en inglés closed mind, mente cerrada, que no permitimos que la gracia y la misericordia de Dios actúe en nosotros. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.